No hay personitas. Aquí va a salir un ojito con la cantidad ¿Sí? de... Ya, pues porque ya empezó y se fueron. Bueno, después de haber tenido que interactuar con la tecnología y algunos problemitas que nos ha traído ella, vamos a dar inicio a nuestra reunión de este momento. Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro virtual con la comunidad de San Martín, a la que pertenezco. Soy María del Carmen Muente Vera, psicóloga clínica educativa de vuestra misma alma mater. El día de hoy, en medio de las medidas sanitarias tomadas por nuestro gobierno para detener la propagación del coronavirus, y desde hace ya 33 días de aislamiento obligatorio, trataremos el tan interesante e importante tema, cómo enfrentar el estrés por aislamiento. De repente, nos vimos frente a una pandemia. Llegó a nuestras puertas sin previo aviso. Nuestra vida cambió sustancialmente y nosotros, en general, el ser humano, ante una situación nueva, ante lo desconocido, respondemos, en primer lugar, con un sentimiento de incertidumbre. Y esa incertidumbre se traduce en miedo. Todo nuestro sistema se altera. ¿Por qué? Porque sentimos amenazada nuestra salud y la de nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros adultos mayores, nuestra pareja, es más, nuestra situación laboral, nuestros objetivos de vida, nuestros proyectos y hasta nuestras necesidades básicas. ¿Cuánto compromiso alrededor de esta situación? Pensemos en personas que ya tenían ansiedad u otras molestias previas. Y esta situación va a significar un desencadenamiento mayor. Y para los que no la tenían, esta ansiedad se va a poder presentar. El común denominador de la población considera que todo lo que rodea esta pandemia genera reacciones personales tales como el estrés, la ansiedad, la depresión. Y es que el aislamiento a la fuerza nos saca de nuestra rutina habitual. Nos vemos privados de dos características esenciales del ser persona: el de ser libres y el de ser seres sociales. No habíamos vivido esto jamás, y las respuestas a nivel individual a esta situación son diversas. Para algunas personas es fácil adaptarse a los cambios y harán cambios a su rutina que permitan manejar adecuadamente esta situación. Sin embargo, para otras no aceptan los cambios y tienen características de mayor rigidez. Probablemente lo pasarán con mayor estrés. Y así, como existen diversidad de respuestas a esta situación, también existen diversidad de circunstancias y a cada una relación correspondiente. Bien, la paradoja de este momento es que si bien se requiere un distanciamiento social para contener la propagación del virus, el aislamiento social también puede afectar nuestra salud. No solo nuestra salud biológica, sino nuestra salud mental. Pueden bajar nuestras defensas y estaremos más expuestos a diversas enfermedades. He ahí la importancia de enfrentar el estrés. Les voy a explicar un poco mejor esto de las reacciones y las respuestas psicológicas que se vienen dando y que es bueno recalcar que en muchos ya existían y que eran parte de su día a día. Como les mencionaba, y dentro de nuestro tema, escuchamos hablar constantemente de la ansiedad, del miedo, la incertidumbre, la rabia, la culpa, todo ello directamente vinculado al estrés, algo que nos está produciendo la situación que estamos viviendo. Bien,
Veamos, el objetivo de esta reunión virtual con nuestra familia sanmartiniana y todos los que en este momento nos escuchan, primordialmente es explicarles con muchos elementos por qué se produce esta respuesta de estrés, qué función tiene y cómo lo vamos a abordar. Cuando el estrés se genera en niveles muy elevados y que nos genera mucho malestar. Como bien sabemos, nuestro cerebro es nuestro órgano jefe. Es un buscador excelente y constante de amenazas. Cuando el cerebro detecta una situación que puede significar un peligro para nosotros, genera una reacción basada en fabricar energía que nos prepara para la acción. Esta energía nos produce una reacción, tanto a nivel físico como cognitivo como emocional. Por ejemplo, lo que mejor que nadie ustedes como estudiantes universitarios reconocen cuando viene un examen académico, otros cuando tienen que ir a una entrevista de trabajo o un examen médico de algo que todavía no conocemos qué va a significar en sus resultados. Un temblor, una caída. En todas estas situaciones, pues esto puede significar que nuestro organismo responda con una acción. Visto de esta manera, nosotros podemos entender que el estrés cumple una función positiva y adaptativa en nuestras vidas. Y así es en la mayoría de las situaciones. Sin estrés no podríamos funcionar. No obstante, en algunas ocasiones este estrés puede llegar a desbordar, se nos desborde y ser un gran generador de malestar. En situaciones cotidianas normales, de no emergencia, y hablando de estrés, existen muchas falsas creencias. Tendemos a pensar que el estrés viene producido por la falta de tiempo para poder acabar todas las tareas que teníamos planeadas. O también podemos pensar que teníamos muchas cosas proyectadas y que por falta de tiempo no hemos alcanzado nuestros objetivos. De ahí sale una segunda falsa creencia, que es creer que los niños y las personas adultos mayores no se estresan porque disponen de más tiempo que los adultos en la etapa laboral activa. Hay una tercera creencia, que es pensar que a todos nos estresan las mismas situaciones. Lo que no es así. Lo que a mí me supone un nivel elevado de estrés no necesariamente es igual para todos. La verdad es que especialmente en este momento de aislamiento social, los niños también se estresan porque necesitan mucho movimiento y ahora no lo pueden desarrollar. Los adultos mayores, porque son población más vulnerable frente a la pandemia. Y ni qué decir de los que tienen tiempo para lograr objetivos y el tiempo que tienen ahora. Entonces, estas falsas creencias, pues las vemos que se ven desbaratadas. En lo que sí estamos de acuerdo desde la psicología es que hay 4 características que hacen que una situación sea potencialmente estresante. Cuantas más características tenga una situación, más estresante será. ¿Cuáles son estas 4 características? 1, que sea una situación novedosa. Que la situación en la que nos encontramos no la conozcamos, que no nos sea familiar. 2, que sea una situación incontrolable, situación en la que perdemos la capacidad de control, la sensación de no saber qué podemos hacer y qué no podremos hacer. Que sea impredecible, donde no podemos suponer qué va a pasar. Y la 4ª característica, que la situación sea amenazadora.
bien para nuestra persona a nivel físico, o para nuestra supervivencia, o bien para nuestra personalidad o nuestra identidad. Como podemos ver, si esto lo relacionamos con la situación que vivimos, la situación de emergencia sanitaria actual y el aislamiento, conviven con las 4 características, y esto hace que esta situación sea potencialmente estresante para un gran número de personas. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Cuando detectamos que tenemos un nivel elevado de estrés y nos sentimos ansiosos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que sentimos, qué es lo que estamos sintiendo, identificar lo que nos está pasando y por qué nos está pasando, aceptar el sentimiento y a partir de ahí generar un plan. ¿Cómo podemos generar un plan? 1. Lo vamos a hacer volviendo a repasar nuevamente estas 4 características al respecto de las situaciones estresantes. 1. La situación novedosa. Veremos que debemos confiar en nuestra capacidad adaptativa. Es algo que caracteriza al ser humano, adaptarse a las circunstancias. Entonces, ante situaciones novedosas que nos están generando estrés, lo primero, confiar en esa capacidad humana de adaptación. Es cierto que particularmente al peruano nos ha generado un gran impacto lo que ha ocurrido o lo que nos está ocurriendo, porque a pesar que sabíamos que se daba en otros países, lo vivíamos como algo muy lejano, como suele ocurrir. Cuando llega al Perú, se generan cambios en nuestra forma de vida, aislamiento y todas las otras medidas sanitarias. Te tienes que quedar en tu casa, no ir al trabajo, no ir a reuniones sociales, no cine, no amigos, no clases, no universidad. Salir de compras bajo medidas extremas de cuidados. Que si la máscara, que si los guantes, que si llegas y te limpias de arriba abajo y evitas que este virus, enemigo invisible, entre a tu casa. El tiempo en aislamiento nos va a permitir activar recursos para adaptarnos y acostumbrarnos a esta situación. Bien nos vienen diciendo que aprovechemos todo este espacio y este tiempo para lograr crear nuevos hábitos y continuar en todo este tiempo que va a seguir el virus entre nosotros. Nos prepara para seguir enfrentando esta pandemia, ya que nuestros hábitos deberán cambiar mientras existe el peligro de contagio o surja una vacuna o tratamientos efectivos. Respecto a la situación de impredecible, es importante tener una actitud positiva y cuidar nuestro estado de ánimo. Cuanto mejor nos encontremos anímicamente, mejor visión, más esperanzadora y optimista será respecto a los pronósticos. Ante la sensación de falta de control o situación incontrolable, el plan apunta a recuperar el control de nuestras vidas. Es cierto que no podemos ni debemos controlar las acciones sanitarias, ni tampoco podemos controlar cuánto tiempo va a durar el aislamiento. Lo que sí podemos controlar y que debemos controlar es nuestro día a día, en nuestra casa. Podemos decidir tiempo de descanso, tiempo de entretenimiento, elegir entretenimiento, con quién hablamos, con quién nos relacionamos, el uso de las redes sociales. En cuanto al sentimiento de amenaza, puede quedar muy neutralizado si practicamos un buen autocuidado a nivel físico y psicológico. Es el aislamiento que nos cuesta tanto vivirlo,
tendemos a interpretarlo como una situación de castigo, porque nos produce mucha frustración ver que tenemos limitada nuestra capacidad de movernos, nuestra libertad, nuestras rutinas se han visto paradas. Ahí tenemos una pérdida respecto a nuestra otra vida. Es importante e interesante que podamos vivir el aislamiento como una medida de autocuidado, un cuidado a nosotros mismos y a los demás, como una oportunidad para el encuentro contigo y con tu familia. Explican los expertos, y lo podemos ver en diferentes experiencias en el mundo, que cuanto mejor hagamos el periodo de aislamiento y mejor lo apliquemos, combatiremos de mejor manera el virus. Este es, en forma general, cómo podemos explicar el estrés en el marco de estas 4 características y unos planteamientos de planes de acción ante estas 4 características que nos llevan al estrés. Si hablamos a nivel práctico, ¿cómo podemos nosotros recomendar acciones concretas en el hogar que te permitan enfrentar de mejor manera este estrés? Primero, pues, organizarte, establecer rutinas, horarios. Cada horario en cuanto a levantarte, en cuanto a qué voy a hacer durante el día, qué objetivos me voy a trazar en todo este periodo y todas estas semanas que tengo por delante para estar en casa. Mantenerme activa, el quedarte todo el día sin levantarte en un horario totalmente fuera de la rutina común, dar la 1 de la tarde y seguir en pijama, el estar tirado frente al televisor, son actividades que van en contra de una medida saludable como establecer rutinas y horarios. Mantenerte activa. Dosificar la información diaria. Hay personas que mañana, tarde y noche están hablando del coronavirus, están viendo la información por todos los medios, que si en el celular, que en el televisor, que el mensaje del presidente, que cómo va la curva, sin permitirse a sí mismos mantener una actitud saludable frente a toda esta información. Dosificarla, sí, estar informado es importante, pero de manera programada. De repente, escuchar en la mañana las primeras noticias, tener una información elemental para poder tú reconocer hacia dónde vamos y cómo está todo el asunto del coronavirus. Otro aspecto importante que puedes hacer es comunicarte y saber escuchar. ¿Cómo te comunicas con los demás? ¿Cuál es tu mensaje a ellos? ¿Cuánto tienes la paciencia, la empatía y la tolerancia para poder escuchar a las personas que en este momento conviven contigo? Hacer actividades familiares, juegos, encuentros, actividades en la cocina, en el aseo de la casa, participar activamente en todo lo que significa el compromiso de la convivencia. Respetar también los momentos de soledad en la organización familiar. Cada uno ha de tener su propio espacio, su tiempo personal, esa soledad que necesitas para poder encontrarte contigo mismo, reflexionar, reconocer lo que está pasando, reconocer tus emociones y sentimientos. Aprender cosas nuevas. Ahorita, pues, a través de las redes tienes muchos instructivos, tanto para varones como para chicas, cosas que les interesa más a unos que a los otros. Abarca una gama infinita de intereses. Comunicarte con los amigos, y para eso están las redes. Cuán valiosas e importantes son ellas para con todos nosotros, para poder en tripartita comunicarte con todos ellos, estar juntos en momentos para saludarse, para compartir una serie de situaciones y experiencias que han estado viviendo mutuamente. Sabemos que todas estas recomendaciones son muy valiosas y que pueden ayudarte a enfrentar mejor esta situación de aislamiento y poderte explicar qué significa lo que estás sintiendo. Sin embargo, puedes también encontrarte en la situación en que, pese a tu esfuerzo de lograr enfrentar
a través de estos detalles y estas tareas que estamos mencionando, no logras y el estrés supera y va más allá de tus propias fuerzas. Esto pues te debe llevar y se te recomienda que busques ayuda, que busques al profesional o busques a los contactos necesarios que te puedan otorgar un apoyo especial, una dirección en el manejo de estas emociones que estás viviendo. Te vamos a poder dar la página. Está acá en mi celular. Bueno, te lo hago llegar de alguna manera y creo que antes de pasar a la rueda de preguntas, pues tener en cuenta que lo más importante es asumir una actitud especial de ánimo, de tolerancia, una actitud de aceptación de las emociones, el poder relajarte, comunicarte adecuadamente, mantener una relación con todos los que conviven contigo y en la medida de ser posible que sea siempre totalmente armónica, que ayude a todos los que estamos frente a esta situación, tener la mejor de las posibilidades para manejar el estrés. Estamos entonces con esta introducción dándoles a ustedes cabida para que puedan elevarme sus preguntas y podamos extender todo lo que a ustedes les inquiete y pueda yo resolverles sus mayores preocupaciones. Los escucho, espero sus preguntas. Bien, estamos aquí leyendo a Franklin Sevilla, que saluda a nuestra universidad por estas charlas y las orientaciones que está recibiendo. Bien, tenemos acá una pregunta muy interesante, de Ariton. Él nos pregunta que cómo se llega a somatizar el estrés en el cuerpo. Bien, buena pregunta. Algunas personas no podrán reconocer, pero el estrés se traduce en una serie de síntomas corporales como puede ser la tensión, muy habitual en los hombros, una opresión, un malestar, puede traducirse también en un problema estomacal, en una sudoración de manos, en sensaciones de taquicardia, todas ellas productos de la generación que hace nuestro cerebro de las sustancias que nos llevan al activarnos. ¿Cómo sobrellevar esta cuarentena con los niños? Linda pregunta. Bien, hablábamos de una organización familiar. Ahora muchos de los padres se están viendo sometidos a trabajo remoto y además a tener que dirigir a sus hijos en casa. Si gracias a la integración familiar se cuenta con más de un adulto en casa, más que mamá y papá, podemos pues organizar nuestras rutinas y nuestros tiempos para que mientras uno está teniendo su trabajo personal remoto, el otro está atendiendo a los niños. Darle a los chicos también responsabilidades en toda esta organización, que si bien tengan tiempo para sus actividades académicas frente a la laptop o en el material que ellos tengan que sea dirigido por la mami, también tengan tareas de apoyar, poner la mesa, en colaborar con los papás y que los papitos tengan su espacio personal para sus propias cosas. Una idea también es pues levantarte muy temprano, a organizar, a hacer las cosas tuyas, personales, y acostarte muy tarde, ¿no? Después que ellos ya están descansando, que los niños están descansando, yo tengo un espacio para mí, igualmente mi esposo o los otros adultos que conviven con nosotros. A ver, veamos si alcanzamos alguna pregunta que se me están pasando, me disculpan. ¿Alguna recomendación para las personas que sufren de ansiedad y cómo sobrellevarla? No llegué a terminar la pregunta, por favor, a ver. Bien, las personas que sufren de ansiedad, su sintomatología es muy similar
a lo que estamos mencionando de somatizar. Las personas que sufren de ansiedad sufren de taquicardias, sufren de sudoraciones, de manos húmedas, de sensaciones de calores, de dolor de estómago, dolor de cabeza, una intranquilidad y un desasosiego que no les permite estar tranquilos. Entre todas las recomendaciones que dimos, y que creo que no la mencioné, algo muy importante es trabajar con tu propio cuerpo. El poder dormir bien, comer bien, hacer ejercicios, el mantenerte activo y vivir el presente. La ansiedad, cómo surge en estar con los temores por el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con esto el coronavirus? ¿Me voy a morir? ¿Cuántas cosas me pueden pasar? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿Mis hijos no voy a tener cómo pagarle la escuela? ¡Ay, no hay universidad! ¿No tengo clases? ¿Hasta cuándo voy a estar acá encerrado? Mil de estas cosas que se generan en el futuro no las podemos resolver en ese momento. Vivir el presente, el momento, concentrarte en cada cosa que estás haciendo, aceptar tu emoción, va a ayudar a disminuir estos síntomas de ansiedad. Si a pesar de estas recomendaciones los niveles de ansiedad son muy altos y se mantienen y requieran de un apoyo adicional, pedir ayuda. ¿Cómo vamos a hacer con relaciones interpersonales? La digitalización va a ser muy frívolo. ¿Cuáles serán las nuevas formas de? Yo no lo veo tan frívolo. Creo que a través de la palabra escrita y de las imágenes, de estos encuentros cara a cara, en el que se puede compartir con varias personas, se transmite perfectamente bien las emociones. De hecho, el ser humano es un ser social que necesita de ese contacto humano. Sin embargo, por este tiempo de aislamiento, el manejo de la interacción es bastante aliviada, y en la medida en que tú concientizas la importancia de quedarte en casa, reemplaza muy bien estos medios de interacción digital o virtual, ¿no? Los adultos mayores, por la intranquilidad, se vuelven agresivos. ¿Cómo manejarlos? En algún momento de mi introducción hablábamos que muchas de las personas que están teniendo ahora niveles de estrés altos y que se han desencadenado por la situación actual, ya venían trayendo todo esto desde antes. Si una persona mayor ha tenido que romper con sus rutinas, de repente de salir a caminar, de poder tener contacto con sus nietos, que también son un alimento especial para ellos, y empiezan a tener unas respuestas de mayor agresividad o de irritabilidad, cuán importante es la tolerancia y la empatía, la comunicación cercana y afectiva que ellos están necesitando, el espacio que puedan ellos, aunque sea, tener con algún compañero de vida, caminar dentro de la casa, aunque sea en un paseo del cuarto a la cocina, y cuánto pueden necesitar que los escuches, que juegues con ellos, que hagas una serie de actividades que le permitan aliviar toda esta situación. Si en caso las agresiones pues ya están muy comprometidas a nivel bioquímico, requerirán, como en caso extremo, acudir a otros profesionales. ¿Qué aconseja a las personas con problemas de depresión que no pueden concentrarse en sus estudios por tanto estrés por esta pandemia? Me imagino que sí. Sí, entiendo que esta depresión que se puede estar desencadenando por la situación de pandemia, no creo que se haya iniciado. Puede haber
se incrementa. La depresión implica la poca disponibilidad, el poco deseo, la poca motivación para hacer cosas, para interactuar, para alentarse, para, en síntesis, vivir. ¿Qué puede hacer una persona con esta problemática? Pues exigirse en no quedarse con el sentimiento, reconocer que se siente triste, que se siente decaído, que necesita lograr motivarse por algo, entrar en la búsqueda de lo que lo motiva, de lo que necesita para poder reanimarse. ¿Cuánto ayudan los ejercicios físicos en casa? Porque a algunas personas les cuesta mucho hacerlo. Creo que, como bien estábamos diciendo, esta situación en casa nos da una serie de oportunidades. Generalmente, muchas personas dicen, no tengo tiempo para hacer ejercicios, no tengo tiempo para irme al gimnasio, ni siquiera para salir a caminar a la rotonda a la vuelta de la casa. Sin embargo, este espacio que nos está dando la vida, y llamémosle coronavirus, de quedarnos en casa, nos da la oportunidad de hacer muchos ejercicios. Miren, se los digo por experiencia propia. Mucho tiempo que porque ir al trabajo y otras cosas que te van jalando el tiempo, cero deporte. En cambio ahora en la organización de mi tiempo en casa he puesto un espacio especial para hacer ejercicios. Puedes hacerlos. Lo vemos en los videos. ¿Cuántos deportistas están haciendo en casa? Inclusive anoche en un video unos ciclistas en su jardín habían generado un circuito de ingresos tipo serpentín en el que iban entrando y saliendo y eran 2 jóvenes en bicicleta. Yo creo que el querer es poder. Si tenemos niños con habilidades diferentes en casa, ¿cómo podemos ayudarlos a afrontar esta situación? Bien, en primer lugar, pues reconocer sus diferencias, aceptarlos como son en sus diferencias y actuar en relación a ellas. Si cada uno de ellos tiene una situación que me exige a mí un acercamiento, un apoyo diferenciado, va a ser cuestión de que el adulto lo pueda ayudar. Está en nuestras manos. Y yo creo que cuando tenemos en casa niños especiales o diferentes, entre ellos mismos se apoyan, entre ellos mismos se comunican, entre ellos mismos logran estimularse. Y está en que los adultos manejemos adecuadamente nuestro propio estrés. A veces estas circunstancias nos llevan a estar muy estresados y si reflejamos esta actitud va a ser muy difícil que podamos lograr transmitir a nuestros hijos un clima para su mejor desarrollo. Giancarlo Miranda, justo andamos en depresiones. Eso creo que ya lo leímos. ¿Cuánto tiempo es recomendable ver los noticieros y qué otro contenido podemos ver? Bien, justo les decía antes, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, controlar mucho esto del manejo de la información que tenemos. A veces estamos no solo en el noticiero, sino en los WhatsApps, mandándonos información, muchas de ellas que no son las más reales o veraces, y que van contaminando nuestras emociones y nuestros sentimientos en relación a toda esta situación que vivimos. Para nosotros, yo creo que para poder estar informado y no caer en el problema de la incertidumbre, es bueno en un primer momento en la mañana o de repente darnos como idea escuchar al presidente, ¿no? La parte más importante de su mensaje diario, y una vez en la noche es suficiente. Después aboquémonos a que nuestro día esté dedicado a otras cosas, no a contaminar nuestra mente y nuestras emociones con todo lo que sale en los medios. Recomendación para las personas que conviven con un portador positivo, pero que lamentablemente a los asintomáticos no le
hacen caso, el sistema de salud en los hospitales ha guardado cuarentena con el paciente una recomendación de la ansiedad que los casos posibles. Bien, estamos frente a una situación en el que tenemos que cumplir con las medidas sanitarias que nos permitan mantenernos a todos los miembros de la familia en condiciones óptimas de salud. Ese aislamiento dentro de la casa, en una habitación especial, el uso de las mascarillas, tanto por parte de la persona infestada como de las personas que lo atienden, el seguimiento de las pautas médicas planteadas por el Ministerio de Salud, que después de dar el diagnóstico de positivo en coronavirus, dan una serie de medicamentos que se deben de aplicar. Primeramente esto, seguir las medidas. Cuando tenemos personas que pudieran estar teniendo el virus, pero que no se manifiesta en su organismo, es mantener igual las medidas de salubridad recomendadas. Por eso el distanciamiento con todas las personas, porque no sabemos quién puede estarnos contagiando, quién puede tener el virus. Y el saber que estoy cuidando mi salud, que estoy quedándome en casa, que estoy haciendo distanciamiento entre las personas, que si salgo uso mi mascarilla, esto va a reducir la ansiedad en la medida en que tú sepas que estás guardando todas las medidas para no contagiarte. Joaquín Cortés, no sé, no lo he visto. A ver. Ángela, Estela Maldonado. ¿Cómo combatir el insomnio por estrés? Bien, estamos en lo mismo. Cuando estamos con estrés, muchas veces estamos con los temores de lo que va a pasar. ¿Qué dificultades me van a significar? Tengo en la cabeza metidas las ideas y todo el rato estoy que le doy vueltas. Esto muchas veces no permite que puedas dormir. Tienes como un foco encendido, tu cerebro es como un foco encendido. Anthony, es importante que te propongas vivir el presente en cada momento en que si estoy almorzando, pues disfrutar de mi almuerzo. En que si estoy haciendo ejercicio, disfrutar de mi ejercicio. Y que todo mi cuerpo esté comprometido con esta actividad. Todos mis sentidos estén siguiendo cada uno de los movimientos que hago. Que si estoy viendo televisión, pues veo televisión. Y si sé que ver televisión con contenidos tipo noticiero, en el que todo es, lamentablemente, muchas noticias que nos empiezan a inculcar temores, preferible ver otro tipo de programas. Programas familiares, programas divertidos, cómicos. Hay tanta diversidad de programación que nos ayudan a salir de pensamientos negativos, detener el pensamiento y cambiarlo. Va a ser mucho más fácil que duermas si es que realmente has descargado durante el día y no has permitido que se te cargue tu cerebro y mantenerlo como un foco encendido. Otra forma es que te ayudes con la relajación, el respirar profundo, mantener el aire contigo y botarlo suavemente. Esto va a ayudar a que tu cuerpo se suelte y descanse más fácilmente. ¿Cómo saber si sufro o no de estrés? Es bien fácil. Si tú estás teniendo algunas sensaciones especiales que no te permiten estar tranquila, si es que tienes como mucha contractura en los hombros, como que taquicardias, como sudoración de manos, como de repente compromiso estomacal, podemos estar frente a algunos indicadores muy medibles de estrés. El retorno al área laboral genera ansiedad.
¿Cómo podemos combatirla? Qué buena pregunta. ¿Sabes qué? No lo había mencionado en mi introducción, pero para muchas personas, no la mayoría, pero sí un porcentaje de personas, el hecho de entrar a un aislamiento social les está siendo motivo de sentirse más tranquilos. Personas que en el ambiente laboral se sentían de repente tensos, que no eran competitivos, o que tenían personas que ellos sentían que los maltrataban o que les generaban ansiedad. Entonces el poder volver al trabajo después de que pase todo esto, y yo ya mantengo desde años, desde tiempo anterior a todo este aislamiento, sentimientos de ansiedad para mi área laboral, pues es resolver, que es resolver, reconocer en qué consiste esta ansiedad, esos temores, esas dificultades, para poder cada una de ellas en una cosa a la vez irla enfrentando para reducir estos niveles de ansiedad. El retorno al área laboral genera ansiedad, como ya eso ya lo están 2 veces la misma pregunta, y creo que no tenemos más. Bien, si no tenemos más, a ver, vamos a esperar un ratito más. Dice, ¿cómo me recupero ante la pérdida de un ser querido en medio del contexto actual? Antes mencionábamos que esta situación de aislamiento social son formas de pérdidas de nuestra libertad y pérdidas de nuestro ser social. El perder a un ser querido también significa para nosotros un sentimiento de dejar de ser. Dejas de ser amigo para esa persona, dejas de ser hijo, dejas de ser padre. El dolor emocional que genera la muerte de un ser querido necesita ser reconocido. Habíamos mencionado también esto, reconocer el sentimiento, saber que estoy dolido, saber que tengo pena, va a ser la mejor manera de ir poco a poco aceptando la realidad que me ha tocado vivir. Saber que esa persona siempre va a estar presente en ti en la medida en que la recuerdes. Guardar algunos conceptos tanto espirituales como de emociones más sublimes para con la relación con las personas. ¿Cómo combatir el uso de celular en los niños? ¿Alguna recomendación a los padres? Bien, esto es siempre y cuando pues, lo estemos viendo desde el enfoque de la pandemia, porque ahora los chicos, a una manera de que estén entretenidos y nos dejen a nosotros hacer lo que tenemos que hacer, o si de repente es una persona que igual está saliendo a trabajar porque tiene que ir al supermercado, o porque trabaja en un supermercado, o es un médico. Esto no viene, como dije en muchas respuestas de este momento. Lamentablemente, los niños de esta última generación han nacido en un mundo en que todos sus adultos que los rodean viven con el celular en la mano. El celular forma parte de ellos. Es como que le quitaras una mano al quitarles el celular. Si nosotros damos un ejemplo de vida, de que el celular es indispensable, ese niño va a usar el celular permanentemente. Para poder lograr cambios, vamos a tener que empezar por cambios propios en nosotros, en dar el ejemplo de los límites en el uso del celular y considerar las edades de sus niños, desde qué edad ya están usando el celular indebidamente, que después genera no solamente consecuencias de dependencia, sino consecuencias en otro tipo de comportamientos, llámese concentración, atención, estabilidad emocional, irritabilidad. Hay muchos componentes que se generan alrededor del uso de los celulares por parte de los niños.
Entonces la importancia de que los padres prevengan el mal uso y la edad, las edades que esos niños tengan, para cuándo y cómo deben usarlo, con qué frecuencia, con qué tiempos. Todo eso se tiene que tener en cuenta. Creo que ya ahora sí. Bien, vamos a ver si existen más preguntas. Creo que ya no las tenemos. O ya las pasé, se han ido pasando y no las hemos resuelto. Vamos a revisar un poquito hacia atrás. Buenas tardes. Hola, Marjorie. Señor José Santos, yo también lo recuerdo. Hola, Joana. Melissa Chang, ¿cómo estás? Acá estoy encontrando algunos comentarios o algunas preguntas relacionadas con cuestiones administrativas de la universidad, realmente totalmente ajena. Son preguntas que tienen que resolver con los administrativos indicados, ¿no? Realmente desconozco mucho de esto que están ustedes expresando. Me alegro que muchos de ustedes, pues esta situación de pandemia y de aislamiento social, en el que se ha perdido mucho de las libertades, de los contactos sociales y de las actividades frecuentes, como salir a la universidad, encontrarse con los amigos, tener las fiestas, no les genere ansiedad. Realmente me alegro por ti, Milagros, Solitas, y que situaciones como la parte económica serían cuestión de resolverlas con las autoridades de la universidad o con los papitos, ¿no? Que son los que tienen que ver con eso. Me preguntan, ¿no?, también sobre si la universidad seguirá brindando el servicio psicopedagógico. Yo creo que sí, perfectamente bien. La universidad brinda a los alumnos todos los servicios necesarios e importantes, y el servicio psicopedagógico pues es básico para el desarrollo de ustedes como alumnos y futuros profesionales de sus diferentes áreas. A ver, vamos a ver, me dicen que ahorita han salido otras preguntas nuevas en la parte final. Señora Yolanda, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Gracias, señora Yolanda. Yo también los extraño muchísimo, extraño a toda mi familia Rita Castro. ¿Es normal tener miedo a salir a la calle? Ahora, en esta situación de aislamiento, muchas personas interiorizan el miedo por la incertidumbre de lo que significa, o la amenaza. Se dan cuenta, aquí tenemos dos características muy comprometidas con esta situación del tener miedo a salir a la calle.
qué es lo que se está manejando respecto a este coronavirus, que está en la calle, que está en el contacto con otras personas, y si yo salgo y entro en contacto con alguien que está infestado, si en la calle encuentro situaciones amenazantes, es normal tener miedo. Ahora, es cómo, realmente no es lo que pasa a tu alrededor, sino cómo lo manejas, cómo lo enfrentas. Eso es lo importante. Sí, es normal que tengas miedo. Qué buena pregunta, Angie. ¿Cómo deberá ser el proceso de adaptación que seguiremos después de la cuarentena? Bien. Por un lado, existirá todo un proceso en las medidas que se tomen a nivel gubernamental, así como lo hemos visto en otros países, que ha sido progresivamente, se han ido dando los cambios. Debemos entender que para todos los nuevos momentos de este proceso en el que se levante totalmente la situación de amenaza con el coronavirus, vamos a tener que irnos adaptando a todos y cada uno de ellos. Que si para el próximo momento, que es después del 26 de abril, ya algunos grupos, algunos sectores van a tener actividad, como que los restaurantes van a poderte llevar tus alimentos a la casa, o que de repente se levante que los centros comerciales también te vendan por internet, porque se va a seguir asumiendo la medida de que no queremos aglomeraciones de personas. Igual nos tendremos que adaptar a eso, pues si necesitamos una compra, que si no va a haber peluquería, que si no va a haber para hacerte la manicure o el pedicure, que si no va a haber para poder ir a ver un partido de fútbol en grupos masivos, pues todo eso va a ser cuestión de adaptación y de aceptación, que estas medidas las estás asumiendo, no las sientes como una imposición, las asumes como algo que te va a servir para cuidar tu salud y tu integridad. Puede el estrés desarrollar síntomas parecidos al COVID-19, como la falta de aire y todo, porque sí, puede confundirse. Le dieron un diazepam, es un producto químico que relaja a la persona, que le ayuda a disminuir los niveles de ansiedad. Si la señora, el médico, porque esto no lo recetan los psicólogos, y los que recetan fármacos son los médicos psiquiatras o los médicos generales, que reconocen que lo que la persona tenía era un proceso ansioso. Y a nivel de ansiedad puedes llegar a tener, así como tienes dolores de estómago, sudoración de manos, así como tienes dolor de cabeza, así como tienes taquicardia, en la generación que hace tu cerebro para enfrentar la situación de amenaza y poder entrar en acción, igual puedes tener ese ahogamiento, que es uno de los síntomas del coronavirus. Entonces no podemos decir que estamos frente a un coronavirus por la falta de respiración o porque sentir como que te ahogas, porque el coronavirus implica fiebre, ¿no? Implica tos seca, haber estado de repente en contacto o presuponer que has estado en contacto con otra persona que ya ha estado infestada. Entonces, sí, bien que la persona acuda a hacer el descarte correspondiente y que el médico le haya podido diferenciar que no estaba frente a un coronavirus, sino frente a un cuadro de ansiedad. César Cabeza. A ver. Cuando termine la cuarentena pasaremos a una etapa diferente. Muchas personas perderán su empleo, seguirán las restricciones. ¿Cómo manejar el estrés por cuarentena? Bien, aquí entiendo que lo que más preocupa a las personas, a la persona que me está haciendo la pregunta, a ver quién es, César Cabezas, es el hecho de no tener su empleo.
y que va a suceder quizás con muchas personas. Se está esperando que el gobierno garantice con la medida última de hacer una paralización de unos meses sin trabajo, en el que no trabajas y en el que no te van a dar ningún sueldo, pero que vas a tener la posibilidad de no haber perdido tu empleo. O sea, este tipo de garantías que nos está dando el gobierno puede darle tranquilidad a la persona que cree que al terminar la cuarentena va a haber perdido el empleo, ¿no? La información oportuna y adecuada que te permita disminuir y bajar estos niveles de estrés. Las taquicardias por estrés pueden llegar a poner la vida en riesgo. No lo sé. Bien, vamos a resolver una pregunta que parece se me ha pasado y me la acaban de volver a dar a conocer, que cómo hacer que un adulto mayor entienda que no debe salir en una situación en que se está arriesgando su vida, ¿no? A veces los adultos mayores no logran tener los mismos niveles de comprensión y de aceptación de las reglas o de las imposiciones por imposición. O sea, es importante conversar como si fuera un niño o un adolescente, hablando de un adulto mayor que pues sobrepasa los 70, 80 años, o 80 quizás, ¿no? En el que ellos no reconocen que pueda estar pasando algo que vaya en contra de su propia integridad. Las personas van a tener que actuar como un niño. El niño se le dice es no se le da mayor explicación. Al adulto mayor le puedes decir, mira, estamos frente a esta situación y lo más conveniente para resguardar tu salud, la persona que ahorita tiene más riesgo son las personas de tu edad, y lograr de alguna manera pues mantener las puertas y los accesos a la salida de la casa con el manejo de las personas que están al cuidado de este adulto mayor, igual que como si fuera un niño. Es la única manera de hacerlo, protegerlo contra su propia voluntad. Ajá. Andrea, hola, ¿cómo estás, Andreita? Gracias por los saludos y saludos a tu casa también. Era Gonzalo. Espero que haya resuelto tu inquietud y cualquier cosa, pues estamos conversando. Gracias por contactarte y por la pregunta. Entonces, ¿las taquicardias por estrés pueden llegar a poner la vida en riesgo? No, pero es importante manejar la sensación. La sensación es muy desagradable y en la medida en que se toma conciencia de la sensación y la manejamos adecuadamente, respirando profundamente, manteniendo el aire y expulsándolo suavemente, tratando de bajar todo este movimiento interno que tenemos a través de ejercicios de respiración, puede ayudar a que la persona pueda mantener el equilibrio y que desaparezcan estas sensaciones tan desagradables. Y cuando hacemos ejercicios y salimos a correr y regresamos de una carrera muy continua, a gran velocidad, también sentimos como que nuestro corazón está palpitando fuertemente. El poder mantener un momento de respiración profunda y de respiración adecuada ayuda a que todas estas sensaciones puedan ir disminuyendo. Existen también tratamientos médicos, bioquímicos, que pueden ayudar a controlar estas respuestas cuando ya sobrepasa los niveles de estrés y que generan molestias tan grandes. Pero esto sí tiene que ser medicado y recetado por un médico de la salud. Usted de manera personal recomienda manejar el estrés con el ya legal aceite de cannabis, pues maneja la depresión
y el estrés se recomienda no hacerlo. Bien, existe esta medida y este tipo de tratamientos. No conozco con exactitud los efectos. Sí he recibido información, pero no podría realmente recomendarlo, ¿no? Eso tiene que hacerlo el especialista, que son los médicos. Los psicólogos no estamos autorizados en brindar fórmulas químicas ni tratamientos que tengan que ver con la parte biológica, bioquímica. Bien, Gonzalito, ahí estaba viendo nuevamente la pregunta. Milagros, controlar la ansiedad, ¿no? Primero es reconocer lo que estás sintiendo, preguntarte qué es lo que se está generando estos niveles de ansiedad, preguntarte a qué le tienes miedo, qué cosas sientes que está siendo amenazador, aceptar la emoción, aceptar lo que estás sintiendo para poderlo reconocer, identificar y poder responderte a todas esas preguntas. Una fórmula muy valiosa es vivir el presente. Muchas de las respuestas de ansiedad se deben a que nos proyectamos y qué me va a pasar y cómo va a ser lo del trabajo y cómo voy a poder pagar estas deudas. Ese tipo de situaciones del futuro, que están en el futuro, generan los niveles de ansiedad altos, el estrés alto. Una recomendación es vivir el presente. ¿Qué estoy haciendo ahora, en este momento? Lo disfruto, analizo lo que siento, acepto mi emoción, la reconozco, la evalúo y la resuelvo en el momento. Si es algo que es para el futuro, si es algo que estoy imaginando, que estoy viviendo no en el momento real, lo descarto y ayuda a que tus niveles de ansiedad se reduzcan. A ver. Bien, creo que Angie ya habíamos resuelto esta pregunta sobre el duelo ante la pérdida de un ser querido. Hola Fiore, gracias hija. De tener un diagnóstico como caso sospechoso o confirmado, ¿cómo puede la persona manejar la ansiedad que puede surgirle a fin de que sus síntomas no se compliquen? Bien, el haber recibido ya el diagnóstico confirmado de estar con la enfermedad y de tener alguno de los síntomas sin llegar a ser en la complejidad de tener que ingresar a una cámara para poder recibir un respirador, es reconocer que estoy con esta enfermedad, que tengo que asumir determinado tratamiento, que el aislamiento me va a permitir recuperarme, que tengo que vivir el día a día, el cómo se están presentando los síntomas y cómo los estamos manejando. El ponerte a elevar juicios sobre lo que va a pasar después realmente es lo que alimenta la ansiedad, el temor a lo que va a pasar. Entonces, en este momento sí estoy viviendo estos síntomas y yo voy a manejarlos dentro de lo que el tratamiento me plantea, ¿no? El médico ya dio un tratamiento, lo estamos manejando, la familia, acudir al familiar, al apoyo de todos los miembros que puedan estar con la persona infestada y aceptar que esto es algo que en el mejor de los casos, con optimismo y con una actitud esperanzadora, vamos a poder vencer. Es importante pues mantener los protocolos de salud, no esperar llegar a esta situación por no haber mantenido el aislamiento social y habernos contaminado por las salidas y no haber cumplido con todas
la estrictez de lo que significa cuidar nuestra salud. Hola Teresita, un abrazo, bendiciones para ti. Bien, creo que esto lo hemos ya, señora Paola Beltrán, hemos mencionado muchas formas del control de la ansiedad a través de el manejo de los pensamientos, a través de la concentración en las actividades que realizamos, a través de la atención y el compromiso de todos tus sentidos en la emoción que estás teniendo para reconocerla y manejarla en la medida de ser necesario acudir, a pesar de que las recomendaciones que el psicólogo da, que el tipo de tareas que se le manda a la persona, la ansiedad sigue aumentando y no se le puede controlar, sí acudir a un especialista que pueda ayudarnos. Creo que, Fiorelita, si nos estás escuchando, puedes pasarle al celular de papá, porque hemos tenido que hacer esta conferencia en vivo con mi celular, no nos pudimos conectar con la laptop, y tengo la recomendación de un centro que puede ayudar y brindar ayuda a las personas que están teniendo estas dificultades de estrés o de ansiedad. Que te lo mande a ti. ¿Puedes pasarle a papi, Fiorelita? Miss Mary, Gustavo Cristóbal. Qué gusto, Gustavo, un abrazo. Sí, promoción 2009. Segurísima de eso. Gracias por tus lindos deseos. Saludos en tu casa y un abrazo para todos. Profesor Raúl, mucho gusto. ¿Cómo hacerle entender a la población que estamos atravesando una crisis de salud y que puedan... Huerito Rodríguez, realmente entiendo tu preocupación, es complicado, como que la gente, como que nuestra población no toma conciencia de la gravedad, mientras no les toca, no lo asumen, no ven la magnitud de este coronavirus, cómo puede afectar, y lo peor es que al exponerse y al ir aumentando cada vez más los infestados, nuestro sistema de salud se dificulta en poder atender y hay más expuestos a poder perder la vida. Realmente difícil. Quizás podamos hacer un trabajo de cadena entre nosotros mismos en hacernos responsables de un grupo de personas, de los más cercanos a nosotros, de difundir la necesidad de quedarse en casa. Está en nosotros, y en apoyar de esa manera al gobierno, que es el que está haciendo ahorita el trabajo de líderes para lograr controlar esta situación, como en todos los países. Lo que pasa es que nuestra cultura actual de nuestra población se ha manifestado generalmente con no asustarse. Mira, estábamos mencionando a la introducción del tema que mientras no nos toca, igual fue con el terrorismo, mientras se daba en provincia, como que no lo sentíamos, como que no nos afectaba en lo más mínimo, mientras no te toca directamente, como que no hay una educación en la empatía, no hay una educación en la responsabilidad, como que falta una educación más profunda en una serie de valores cívicos que espero sea pues motivo de profundizar más en la educación en valores en nuestro país. Joaquín Cortés, muchísimas gracias. Todavía tenemos un poquito más.
Leonardo Gamarra, doctora, un saludo para el doctor Jesús Sideral Carrión, que está luchando contra el coronavirus, por favor. Bien, sí, le hago llegar a través de esta conferencia mis saludos al doctor Jesús Sideral Carrión, que está luchando contra el coronavirus. Realmente nuestro saludo, nuestra admiración, nuestro respeto y nuestra gratitud por ser quienes están en la primera línea en este combate contra este enemigo invisible y que está afectando tanto a nivel de nuestro país y al mundo. Un gusto. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fanny? Daniela Jiménez. Ay, Daniela, la luz de mis ojos. Qué gusto saber de ti, Daniela. Para las personas que no manejan bien el estrés, ¿cree, doctora, que darle agua de azahar para que puedan estar más calmados? Bueno, sí, existen muchas recetas populares y que tienen ciertos efectos de relajar un poco estos niveles de estrés o de ansiedad. Se habla mucho del agua del azahar, se habla mucho del agua de Carmen, e inclusive de tomar manzanilla, agua de manzana, que popularmente le dicen otra cosa, que mejor aquí no lo mencionamos, como popularmente lo dicen. Este tipo de productos pues ayudan, sin embargo, no necesariamente van a ser los únicos elementos que debamos usar o que debamos practicar para mejorar o para disminuir los niveles, bajar los niveles de ansiedad o de estrés. Sí, puede servir el agua de azahar, inclusive lo usamos cuando lo tenemos en los botiquines, cuando tenemos situaciones de alarma como temblores. El agua de azahar es un producto que se usa para ayudar a las personas a bajar esta taquicardia y esta sensación que nos queda en el cuerpo después de haber tenido que someternos a situaciones amenazadoras. Podemos también mencionar que existen muchas técnicas que las podemos extraer de la internet. Podemos contar con el yoga, ejercicios de relajación. Hay todo un programa que se llama Mindfulness, el hacer ejercicio, la música, el arte, el tejer. Todo esto relaja si tú te involucras plenamente en la actividad y la realizas con agrado y te comprometes en ella. Son actividades netamente relajantes y que pueden servirle a las personas para poder mantener y reducir los niveles de ansiedad. Bien, realmente ha sido un gusto llegar a ustedes a través de este encuentro sanmartiniano. Me alegra poder haber resuelto sus inquietudes, con un granito de arena, pues colaborar con todos ustedes ante esta situación que nos compromete a todos y en la que estamos todos y cada uno de nosotros, los peruanos, comprometidos con la única tarea que nos exige para cuidar nuestra salud y cuidar nuestro estado mental y biológico, el quedarnos en casa. Quédate en casa. Muchas gracias, muy buenas noches. Brian, ¿cómo estás? Es un gusto para mí, un abrazote. Señora Mapi, qué gusto de saber de usted. Qué bueno, eso es lo que les decía, sobrecargarnos de información y estar viendo permanentemente estas cosas no nos ayuda en nada, ¿no? Existen tantas actividades que podemos realizar en casa: rompecabezas, cocinar, repostería, tejer, jugar con los chicos, juegos de mesa.
pintar, mandalas, relajación, yoga, deporte. Chicos, quedémonos con eso. 1000 de cosas que están a nuestro alcance y que podemos acudir a ellos para bajar los niveles de estrés y de ansiedad. Ha sido un placer. Un abrazo para todos. Gracias, familia sanmartiniana, por este espacio y espero haber sido de su ayuda. Gracias, Mari. Señora Patricia, muchas gracias por el saludo. Saludos al señor Ricardo. Un abrazo para todos ustedes. Felicidades y quedémonos en casa. Es que tengo que grabar. ¿Dónde lo grabo, Andrei? Hay un video que dice publicar, ¿ves? Un botón. No, no hay nada. Ya, espera, no veo nada. Chao, Andreita. Rosny, qué gusto. Un abrazo. Tienes que cerrar, pues. Pero acá dice finalizar. Ya, pues es que. No, espera. ¿Ya apagaste el vivo? Gracias, profe Raúl. Un saludo a mi Rocío. Pero si finalizo y no grabo, me dijo que la arruinaba, que tengo que grabar.